En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San José, San Pío X. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Queridos fieles, entonces el día de hoy nos hallamos en el segundo domingo de Cuaresma y en el Evangelio tenemos el famoso episodio de la transfiguración de Dios nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, en esta prédica, quisiéramos hablar sobre una de las obras cuaresmales, a saber, la oración. Como ya saben, es muy importante que el católico, durante toda su vida, pero mucho más especialmente en Cuaresma, brille por tres cosas, a saber, oración, mortificación y limosna. En esta oportunidad insistiremos y nos enfocaremos en la primera, en la oración. Y comencemos afirmando que la oración nos es absolutamente necesaria, indispensable, para poder lograr nuestro último fin, que es la salvación de nuestras almas. Podríamos comparar la oración al alma como el alimento al cuerpo. Si dejamos de comer, nos desnutrimos y morimos. Lo mismo pasa en el alma. Si dejamos de rezar, si no rezamos, si no alimentamos nuestra alma con la oración, nos vamos desnutriendo espiritualmente, desfalleciendo, flaqueando cada vez más, hasta que terminamos cayendo en el pecado grave, el pecado mortal, que es la muerte del alma, la pérdida de la gracia. Jamás debemos perder de vista que poseemos una naturaleza caída, herida, viciada por el pecado. Debido a ese primer pecado de Adán y Eva, el pecado original, todos estamos heridos en nuestra naturaleza. Y esto implica en nosotros, por un lado, una gran dificultad para practicar el bien y por otro, una muy fuerte propensión al mal, al pecado. Y tal vez esto último sea lo peor, la facilidad con la cual sucumbimos, la facilidad con la cual el hombre se entrega al mal. Basta abrir los ojos y ver el mundo en que vivimos, realmente las barbaridades que se cometen, pecados, crímenes, cosas aborrecibles, a veces innombrables, algunas que tal vez, gracias a Dios, uno ni siquiera sabe y ni se imagina, y ocurren. Y no solo mirar al mundo, sino volver sobre uno mismo, mirarse uno así, sus propios defectos, sus malas tendencias, la facilidad con la que uno mismo falla, sabiendo y diciendo no, eso no, y no lo voy a volver a hacer, y y ahí vamos de nuevo. Entonces, triste es la condición del hombre sobre la tierra, inclinado desde su juventud al mal, desde que empieza el uso de razón. Pero Dios, que es sumamente misericordioso, no nos abandona simplemente en ese estado, a nuestra perdición, sino que nos ofrece su auxilio para poder remediar ese lamentable estado. Nos otorga su gracia para que podamos
vencernos a nosotros mismos, vencer las tentaciones, el mal, y obrar lo que es correcto a sus ojos. Pero esta ayuda de Dios, esta gracia que decimos, usualmente nuestro Señor no nos la da a no ser que se la pidamos. Dios quiere concedérnosla, quiere darnos su gracia, su auxilio. Pero ha determinado no darla de ordinario a no ser que se la pidamos. Y eso es cabalmente lo que hacemos en la oración. Cuando rezamos, pedimos a Dios su auxilio, su ayuda. Ese es normalmente el principal motivo por el cual acudimos a la oración. Basta pensar cuando estamos muy agobiados por alguna situación, cuando nos empieza a caer todo encima, nos presenta alguna gran cruz, una gran prueba, una gran situación, ¿qué hacemos? Correr ahí sí a rezar para pedirle a Dios ayuda. Y entonces en la oración hemos de pedirle el auxilio que necesitamos para salir de nuestros pecados, vencer nuestros defectos, dominar nuestras pasiones y para poder violentarnos en la práctica del bien. Por lo cual podemos concluir que de la oración depende en última instancia la salvación. De la oración depende en última instancia la salvación. Si oramos, si tenemos hábitos fuertes y constantes de oración, con el favor de Dios nos salvaremos. Pero si de lo contrario no rezamos, no tenemos costumbre de hacer oración, de manera que podríamos decir que la oración es prácticamente nula en nuestra vida, entonces es casi un hecho que nos condenaremos, que estaremos perdidos. Por esto, San Alfonso María de Ligorio tiene una frase muy famosa que sintetiza esto que estamos diciendo. Dice el santo: el que ora se salva, el que no ora se condena. Así de sencillo, así de claro. ¿Por qué? Porque el que ora, como hemos dicho, va a tener las gracias de Dios, los auxilios necesarios para vencerse a sí mismo, vencer las tentaciones y hacer el bien. Y el que no ora no va a tener esas gracias y las tentaciones van a venir y va a terminar sucumbiendo. Y por esto es que, como decíamos al inicio, en toda la vida del católico debe haber oración. Si bien en Cuaresma, mucho más especialmente, tiene que haberla, hay que intensificarla. Y así, queridos fieles, analicemos cómo es nuestra vida de oración. Preguntémonos, ¿qué oraciones hago cada día? ¿Qué oraciones? ¿De la mañana? ¿De la noche? Tal vez no. Rezo el Santo Rosario diario, sin falta. Creo que tristemente más de uno tiene que poner una tachecita. No, yo fallo en eso, no lo tengo. Tengo otras devociones o prácticas devotas. Creería que la mayoría, desgraciadamente, va a decir no, tampoco. Asisto a la Santa Misa, además de los domingos y días de precepto, entre semana. Otra vez, lamentablemente, la mayoría va a decir no, nunca entre semana, jamás, solo si es precepto. Pero por devoción hay otras cosas que hacer. ¿Qué hago entonces?
Uno preguntarse a sí mismo, ¿qué estoy haciendo en esa parte tan importante de la cual depende mi salvación, que es la oración? ¿Qué estoy haciendo? O tal vez, tristemente, no hago nada de oración. Tal vez apenas y con suerte me echo la bendición durante el día. Y pasa, y es muy triste. Pensar que alguien católico, un católico, toda su oración reduzca a echarse la bendición por ahí, de pronto alguna ejaculatoria ahí medio perdida en el día y ya. Y luego nos preguntamos que por qué es que fallamos y pecamos y no progresamos. Entonces hay que analizarnos, meditar y pensar en esto, pues como decíamos, dependerá en última instancia nuestra salvación de este punto tan importante. Y hay que preguntarnos también en este momento, durante esta Santa Misa, ¿qué propósito de oración he hecho para esta Cuaresma? Como decíamos, en la Cuaresma hay que intensificar. Si no hago nada de oración, pues empezar, caramba, es Cuaresma. Y si ya hacía, bendito sea Dios, intensificar. ¿Qué voy a hacer? Entonces, pensar, ¿qué estoy ofreciendo de especial a Dios? Va de suyo decir que si alguno de los que están aquí todavía no reza el Santo Rosario todos los días, casi que se impone, si así nos podemos expresar, el proponerse por Cuaresma hacerlo diariamente sin falta. Caramba, por lo menos en Cuaresma. Habría que hacerlo todo el año, porque es nuestra salvación. Pero siquiera por Cuaresma hagamos el esfuerzo. No seamos tan, ¿qué palabra usar? Mezquinos con Dios, tan dejados. Ni en Cuaresma le podemos hacer el rosario diario. Pues el Santo Rosario. No olviden, el rosario es la salvación, implica la salvación del alma. Y si alguno ya reza el Santo Rosario, podría, como por Cuaresma, como propósito, tal vez intentar rezar uno más, los 10 misterios, o incluso, si puede, los 15. No les va a pasar nada, uno no se va a morir si uno reza 2 o 3 rosarios en el día. Si disminuimos y le bajamos el tiempo que solemos dedicar a las redes sociales y todas esas cosas que nos hacen perder tanto tiempo, les aseguro que para más de 3 rosarios podríamos sacar el tiempo necesario. Entonces, pensar. El punto, como decíamos, es que hay que intensificar la oración. Y no se nos vaya a ir la Cuaresma y ¿qué hice especial? No, pues nada. También deseamos decir unas palabras sobre la meditación u oración mental, ya que estamos hablando de la oración. En efecto, como ya les hemos indicado en otras ocasiones, la oración mental es universalmente alabada por todos los santos y autores espirituales como un medio sumamente eficaz para adelantar en la vida espiritual y llegar a la santidad. Si uno realmente hace meditación, oración mental todos los días y persevera en ella, no solo salvará su alma, sino que realmente irá creciendo en santidad. Esto es una enseñanza absolutamente unánime. ¿Por qué? Porque, como enseñan los santos, la oración mental debidamente realizada excluye de suyo el pecado mortal en el alma e incluso el pecado venial deliberado. Dicho con otras palabras, el que medita o dejará sus pecados o dejará la meditación. Pero es imposible que una y otra cosa subsistan y coexistan en la misma alma. Si alguien está con pecados graves y empieza a meditar,
O va a dejar esos pecados o va a dejar de meditar. Pero las dos cosas no pueden coexistir. Y aquí hay algo importante a considerar y reflexionar. Uno piensa, ¿cuántas almas, tal vez, desgraciadamente, no se hallan presas de ciertos vicios y pecados de los cuales pareciera que no logran salir? Vicios tal vez muy arraigados en el alma. Se confiesan, se arrepienten, piden perdón a Dios, formulan propósitos de nunca más volver a pecar, pero luego, tristemente, les vence la mala costumbre y retornan al vicio, como el perro que se vuelve sobre su vómito, una expresión fuerte de la Sagrada Escritura. Y muy comúnmente el maligno tienta a estas almas con desánimo, con desesperanza, haciéndoles pensar que están perdidas, que no son ya capaces de salir de ese estado, más cuando ya se ha prolongado mucho esa situación de estar cayendo, confesión, vuelvo a caer, confieso nuevo, vuelvo a caer. Les hace pensar que no vale la pena seguir luchando, tratando de inducirlas a la desesperación, al pecado de Judas. ¿Cómo hacer para salir de ese lamentable estado y poder colocarse realmente en camino de salvación? Respuesta clara y concisa: meditación, oración mental, por lo que decíamos, porque la meditación no puede coexistir con el pecado en el alma. Y así, si un alma que se encuentra en ese estado que estamos diciendo, de no lograr salir de ciertos pecados, porque ya han echado raíces en el alma, ya son vicios, si esa alma comienza verdaderamente a meditar, a hacer oración mental todos los días y perseverar en ella constantemente, sin abandonarla, saldrá indudablemente de ese estado, vencerá esos pecados y logrará adquirir las virtudes contrarias. En la meditación, en la oración mental, Dios nos da luces y gracias especiales para nuestra conversión y adelantamiento y progreso en la virtud. Ahora podrá surgir la pregunta en más de alguno. Muy bien, ¿qué dice el Padre? Quiero empezar a hacerlo, pero ¿cómo meditar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? Solemos pensar que es algo como complejo, algo difícil, algo que solo hacen ya los muy aventajados en la vida espiritual, los santos, los hombres de muy grande oración. Y en realidad, de complejo en sí no tiene nada la meditación. Antes es muy sencilla y al alcance de absolutamente todos. Cualquier persona puede meditar. Efectivamente, la meditación consiste tan solo en pensar, reflexionar, considerar. Eso que hacemos todos los días, por muchas y varias razones. Cuando estamos pensando en el trabajo, en los negocios, que cómo voy a hacer, o si puedo hacer así, o me equivoqué en tal cosa y por eso no salió bien y tendría que haber hecho así y puedo mejor hacer asá. Eso es meditar. Lo hacemos todos los días. La diferencia es que cuando hablamos de la meditación como oración, la oración mental, es hacer eso mismo, pero aplicado a Dios, a las verdades eternas, nuestras almas, etc. Eso es la meditación. Pensar sobre el cielo, sobre el infierno, mi alma, en qué estoy fallando, cómo podría mejorar. Eso es meditar. Y en la meditación se suelen distinguir 3 momentos. Los autores suelen dar varios métodos, metodologías, que son guías para ayudar a este tipo de oración, pero poniéndolo más sencillo,
se reduce a 3 momentos. Primeramente, el inicio o comienzo, en que nos ponemos en la presencia de Dios, recogiendo nuestro espíritu. Luego viene el cuerpo de la meditación, que es propiamente donde vamos a meditar, considerar los puntos que hemos escogido. Y al final viene la conclusión, en la que podemos hacer los actos de voluntad, de ofrecimiento, de acto de amor a Dios, de entrega y las peticiones. Pongamos un ejemplo para que quede más claro y veamos que esto de meditar no es algo complicado y que cualquiera de nosotros lo puede hacer. Primeramente, pongamos por ejemplo que voy a meditar sobre la muerte. Elijo meditar sobre la muerte, una de las postrimerías, esas cosas últimas que a todo hombre han de sobrevenir, la muerte. Primeramente, me pongo de rodillas, de ser posible, a no ser que esté enfermo, y me coloco en la presencia de Dios, simplemente pensando que Dios está en todas partes, que por tanto me ve, me escucha, para así tratar de recoger mi espíritu, pedirle perdón por mis pecados y gracia de hacer una oración que sea agradable a sus ojos. Esa primera parte normalmente tomará por mucho unos 5 minutos, es algo corto. Simplemente es ponerse en presencia de Dios para iniciar la oración como tal. Después sigue el cuerpo de la meditación. Puedo permanecer de rodillas si quiero. Uno se puede sentar en una postura digna al meditar. Y allí empezamos propiamente lo que es la meditación, ese pensar que decimos, ese considerar, ese reflexionar, y aplicándolo al tema escogido, la muerte. Entonces pensar que todos hemos de morir. Voy a morir yo también. Pensar en mis parientes que han muerto, mis seres queridos que ya me han dejado. Recordarlos tal vez con imaginación, en el féretro, pensarlos allí. Imaginarme un día yo voy a estar allí. Pensar en la incertidumbre de la muerte, que ignoro totalmente el momento, las circunstancias. No sé cuándo será, cómo. Que de allí va a depender mi salvación, mi condenación, y etcétera, y seguir así, con pensamientos así relacionados. Y finalmente concluimos con un coloquio con nuestro Señor, dándole gracias primeramente por las luces que nos haya dado en la meditación, en la oración, agradeciéndole de no habernos enviado la muerte cuando nos hallábamos alejados de Él. Al momento de meditar la muerte, por ejemplo, se presta. Pedirle perdón por nuestros pecados de nuevo, la gracia de su santo amor, de la perseverancia, todas las demás gracias que necesitamos. Ayúdame a vencerme en tal defecto, a vencer tal pecado, líbrame de tal tentación y cuando venga, ayúdame a vencerla. Dame paciencia con fulano, ayúdame en esta cruz que tengo. Empezar a pedir lo que necesitamos, lo que decíamos al inicio. Dios quiere darnos la gracia, ayudarnos, pero hay que pedirla. Y también podemos en ese coloquio final, y deberíamos aprovechar para encomendar a Dios nuestros seres queridos, familiares, amigos, la Santa Iglesia, esta época catastrófica de crisis, los pecadores, las almas del purgatorio, etcétera, etcétera. Este coloquio puede estar dirigido a Dios Padre o a Dios Hijo Jesucristo, también puede ser hecho a la Santísima Virgen María o cualquier santo. Puede comenzar con nuestro Señor y concluir con la Virgen, lo cual sería algo muy bueno, hacerlo siempre, concluir con María Santísima, encomendarnos a ella. En resumen y puesto así bien sencillo, eso es la meditación, que no es algo complicado, ni el otro mundo, y cualquiera lo puede hacer. Y basta que uno le dedique unos 20 o 25 minutos. Uno le puede dar más, si uno quiere, 30, 40, una hora. Pero como un mínimo, para que uno sí alcance alguito a entrar en oración, 20 a 25 minutos. Normalmente se aconseja, en especial cuando uno está iniciando o uno quiere iniciar este tipo de oración, ayudarse con algún texto para las consideraciones, porque la mente fácilmente divaga, más cuando uno no está acostumbrado. Y en ese sentido, una recomendación muy excelente es Preparación para la muerte, de San Alfonso María Ligorio, esa obra tan preciosa, tan perfecta,
que de hecho el santo la redactó pensando que sirviera para meditar. Por eso los que ya la hayan leído habrán visto que está dividido en consideraciones. Consideración 1, retrata un hombre que acaba de morir, punto 1, y pone consideraciones. Punto 2, punto 3, y siempre al final afectos y súplicas, que es el coloquio que decimos, el final de la oración mental, cómo hay que concluirla. Concluyendo ya, queridos fieles, pensemos estas cosas, meditémoslas y vivamente los exhortamos y les recomendamos que intenten, especialmente por ser Cuaresma, de implementar este tipo de oración que recién decíamos, la meditación, oración tan excelente y grandiosa como poco practicada. No implica un gran esfuerzo en nosotros, ni un gran trastorno en nuestra vida. Recién lo explicamos, es sencillo, unos 20, 25 minutos. Como decíamos antes, refiriéndonos al rosario, si le bajamos a las redes sociales y demás cosas que nos absorben, demás cosas del mundo que nos quitan tanto tiempo, tendríamos ahí sí mucho tiempo para meditar. Tal vez hasta 1 hora podríamos dedicarle a la meditación. Si no podemos sacar tanto como 1 hora, entreguémosle siquiera a Dios unos 20 minutos al día para esta oración, preferentemente a la mañana, que la mente está más fresca y menos disipada. Hagámoslo y veremos los frutos de salvación, especialmente si alguno, como antes decíamos, tal vez está con algún pecado que no logra vencer, no logra salir y pareciera que no se puede. Empieza a meditar y de mí se va a acordar cuando, con la gracia de Dios, ya logré vencer, ya no he vuelto a recaer, he vencido las tentaciones, me siento más fuerte espiritualmente. Va a ser por la meditación. Encomendémonos entonces a la Santísima Virgen María muy especialmente y pidámosle a ella que nos ilumine y nos alcance a todos la gracia de poder hacer oración mental. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.